Dios te bendiga siempre, mi querido hermano y hermana en Cristo Jesús. La paz de parte de Dios nuestro Padre en Jesucristo nuestro Señor en su Santo Espíritu sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. Esta mañana, muy temprano en la mañana, inspiraba a Dios en este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, en la plataforma de Facebook. Escribíamos, por inspiración de Dios, por ese despertar en la alegría. Te levantaste, estás respirando, acompáñame a dar gracias a Dios. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y gocémonos en Él. Ahí está, en el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, en esa plataforma de Facebook. Te levantaste, estás respirando, acompáñame a dar gracias a Dios. Este es el día que hizo el Señor, alegrémonos y gocémonos en Él. Es que hay que abrirse a esa gracia que nos visita cada día. No dejemos que pase de largo. Este despertar es un regalo de Dios. Este respirar, este aliento de vida, es un regalo del amor incalculable de Dios. Y es una vida eterna. Esta vida es un instante entre dos eternidades. Nos dice Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita de Lexio. Y si uno escucha esta expresión, esta reflexión, entonces me parece que Santa Teresita se inclinó en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31, donde el mismo Señor nos anuncia: cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, rodeado de los ángeles, de sus ángeles, pondrá a la derecha a las ovejas y a los chivos, a las cabras a la izquierda, y empezará a decir: tuve hambre. A los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, al lugar que ha sido separado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y empieza a dar una lista de necesidades físicas y espirituales. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve forastero, estuve en la cárcel, estuve enfermo, y todo eso, dice, me dieron de comer, me vistieron en mi desnudez, me fueron a visitar a la cárcel, cuando estuve enfermo fueron a verme, cuando fui forastero me hospedaron. ¿Cuándo hicimos eso contigo, Señor? Cada vez que lo hiciste con uno de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. Vengan benditos de mi Padre. Entonces, a lo de la izquierda no lo conoce, porque tuvo hambre en el hermano. Y es una hambre física, pero también es una hambre espiritual. Por eso hay que compartir el alimento de la palabra, alimento para el alma y medicina para el espíritu. Y da la misma lista: hambre, sed, el agua viva. Claro que podemos darle un vaso de agua a alguien que tenga sed y cae súper bien para lo físico. Pero hay un agua viva que es la palabra de Dios, es Jesucristo, que también, hermano y hermana, nosotros estamos llamados. Como aquel joven de los 5 panes y 2 peces. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces no fue que Jesús multiplicó panes y peces. Jesús es Dios. Dice el mismo Jesús: Dios saca hijo de Abraham hasta de la piedra. El milagro que aconteció en ese lugar fue que todos compartieron. Que a uno le llegaba el pan y se lo pasaba al de atrás. Y así comieron todos. Y sobró el alimento. Así es la gracia que se comparte. Así es la bendición que se comparte. Y mucha gente en la ignorancia dirán: ¿y qué es lo que tanto dicen que compartan? Yo comparto si yo quiero. Esto es un bien común, es buscando el bien común que estamos. Esto es gratis. Es por gracia de Dios. Entonces, mi querido hermano y hermana, esta vida es un instante entre dos eternidades. Un instante entre dos eternidades. Entonces quiere decir que esta vida, que es un instante, es una eternidad. Y nosotros decidimos, porque tenemos un libre albedrío, a la derecha escuchando a Jesús, o a la izquierda caminando de espaldas a Jesús. Y yo sé que ninguno de nosotros quiere estar a la izquierda, sino a la derecha, en la diestra de Dios. Así que dispongámonos con un corazón sencillo y humilde, a ejemplo de nuestra Madre María, diciéndole al Señor: aquí está tu humilde servidor, tu humilde servidora, hágase en mí según tu palabra, porque vamos a escuchar palabra de Dios.
palabra de vida eterna, que es hacedora, que es viva, que es eficaz, que penetra hasta lo más íntimo, donde se dividen el alma y el espíritu, y es más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta la articulación y los tuétanos de los huesos, y ante la luz de la palabra queda al descubierto nuestros pensamientos y nuestros sentimientos más profundos delante de aquel de quien daremos cuenta. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios. Me llegó una palabra de Dios. Y dice el capitán romano, el centurión, en Lucas 7, solo una palabra tuya, digo una sola palabra, Señor, y mi sirviente sanará. Y nosotros hoy decimos, en esta hora, en este rinconcito de bendiciones, un enlace espiritual, di, Señor, una palabra tuya, no soy digno de que entres en mi casa. Di solo una palabra tuya y tu siervo, tu sierva sanará. Así es, mi querido hermano y hermana. Estamos respirando por gracia de Dios. Nos hemos levantado en un nuevo día por gracia de Dios. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno siempre, siempre. Dios siempre es bueno. Y es eterna su misericordia y su amor perdura para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios se comparte, se escudriña, se medita, se reflexiona, se discierne, porque es palabra de Dios, se proclama, porque es un libro que no solamente se viene a leer, sino a hacer comunión con Él, porque quien nos habla es Dios en Él, y es palabra viva, ya lo escuchamos, y aunque ya lo hicimos al comienzo, una vez más lo confirmamos, que donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Jesús, en medio de ellos, en medio de nosotros, en el centro de nuestra vida. Mateo 18:20, y nos tenemos que reunir siempre en ese nombre de la Santísima Trinidad, proclamando su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios se lee de manera analógica, es una analogía. Mis hermanos, un abrazo para cada uno de ustedes. No menciono el nombre, pero Dios lo está mirando. Escriban su mensaje, sus oraciones, sus acciones de gracia. Escriban ahí, compartan el mensaje. Ustedes saben que somos instrumentos excepcionales de la gracia, del amor, de la bendición de Dios. Somos puente, canal e instrumento de la bendición de Dios, de la buena nueva, mensajero de la paz, mensajero de la fe, mensajero de la esperanza. Nosotros, elegidos por Dios. Entonces esa palabra de una analogía, hermano y hermana, y Dios quiere que usted y yo guardemos esto en nuestra fe, en nuestro corazón. ¿Qué es una analogía en la palabra? Bueno, es una comparación, no de manera abstracta, sino del obrar de Dios en nuestra vida, en el poder, la fuerza, la sabiduría, el amor de Dios, la omnipotencia de Dios en nuestro estado de vida. Entonces quiere decir que usted y yo nos introducimos en esa gracia, abrimos la puerta del alma desde adentro, que el Señor nos tocó la puerta de esa alma y la abrimos para que Él entre y se quede con nosotros para siempre. Entonces, vamos a proclamar la palabra del libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 1 y después del 4 al 10. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de una familia de sacerdotes que vivían en Anatot, en la tierra de Benjamín. Voy a abrir un paréntesis para seguir con la palabra, para que entendamos lo de la analogía. De pronto usted lo entiende más que yo, pero Dios quiere que se arraigue esto en nuestro corazón. ¿Qué es una analogía? Escuchemos. Estas son las palabras de Juan, hijo de Migdalia Altagracia Gil y de Jaime Rafael la Antigua, que vivían en Laguna Prieta, Santiago, República Dominicana. Y eso, hermano, esa es la fe. Esa es la fe. Voy a proclamar de nuevo para que usted ponga su nombre, el nombre de su papá, de su mamá y el lugar de nacimiento suyo. Y esto es una certeza de que es la palabra de Dios que nos llega y que nosotros somos elegidos para escuchar, para que esa palabra actúe en nosotros, para que Jesús actúe en nosotros, para que Cristo, el Mesías, el ungido, Dios salva, Emmanuel, Dios con nosotros, actúe en nosotros. Nuestra familia, nuestro pensamiento, son guardados, nuestro corazón y nuestros sentimientos custodiados en el poder de la palabra, guardado en la sabiduría, en la fortaleza, en la fuerza de la palabra.
Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Elías, de una familia de sacerdotes que vivía en Anatot, en tierra de Benjamín. Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé: ¡ay, Señor Yahvé! ¿Cómo podré hablar? ¿Cómo yo podría hablar? Yo soy un muchacho. Y Yahvé me contestó: no me digas que eres un muchacho. Irás a donde quiera que te envíe y proclamará todo lo que yo te mande. No les tenga miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca, diciéndome: en este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos de las naciones, y las naciones arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La caricia de la palabra de Dios, transformadora, renovadora, edificadora, que arranca, derriba, destruye, edifica y planta lo negativo y lo positivo. Arranca lo negativo, planta lo positivo, destruye, cae en ruina lo que no viene de él y edifica lo que obra en él. La palabra de Dios, el obrar de Dios. Me llegó una palabra de Yahvé. A cada uno de nosotros le llega esa palabra. No es a Jeremías solamente. Ya lo escuchamos. Estas son las palabras de Jeremías, pero hoy de Juan y del nombre de cada uno de nosotros. Hijo de Migdales, Altagracia Gil, de Jaime Rafael Antiguo, en Laguna Prieta, Santiago, República Dominicana. Pero con nuestro estado de vida, hoy nos llega esta palabra de Dios. Antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, ya yo te conocía, nos dice Dios Padre. Cuando nosotros éramos nada para el mundo, porque no existíamos ni en el vientre de mamá, ya éramos el todo para Dios. ¿Por qué te afliges? ¿Por qué espera los halagos de los demás para sentirte ser hijo o hija de Dios si lo eres? Si Él es el que nos ha elegido, y hablo de mí también, mi querido hermano y hermana. Antes, esa es la relación de un Dios que ni el universo puede contenerlo, que es infinito, que es eterno, que crea de la nada, que le pone límite al mar con una arena, con una banda de arena, con una franja de arena. Ese creador del cielo, de la tierra, de lo visible, de lo invisible. Antes de que tú y yo existiéramos, de que estuviéramos en el vientre de mamá, ya Él nos conocía y nos había elegido en Cristo para que estuviéramos en su presencia, santo y sin mancha, desde antes de la fundación del mundo. Dice la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha elegido en Cristo y nos ha bendecido con bienes celestiales, espirituales, antes de la fundación del mundo, mi querido hermano y hermana. No pensemos en un Dios que está indiferente a nuestra situación de vida, a un Dios que está allá lejos, en lo más alto del universo, y que tal vez algún día nos verá. No, Él bajó, se hizo como uno de nosotros en todo, excepto en el pecado. Esa es la Navidad. Ese es el segundo misterio gozoso. El tercer misterio gozoso, la Natividad. Después de ese anuncio, es un Dios cercano, es nuestro Padre. Antes de que estuviéramos en el vientre de mamá, ya Él nos conocía. Y antes de que naciéramos, antes de que tú nacieras, yo te consagré, te destiné a ser profeta de las naciones. Y en el bautismo se nos consagra como sacerdote, profeta y rey.
Sacerdote porque nuestra vida es un servicio a Dios. Porque Él quiere compartir su gloria con nosotros. Profetas porque venimos a anunciar y a denunciar. Anunciamos la buena nueva y denunciamos todo lo que no viene de Dios. Y rey, se nos consagra como rey. Usted es una reina de Dios. Yo soy un rey. Usted, hermano, también es rey. Hijo de reinado de Dios. Heredero del reino de Dios. ¿Se está escuchando? Pero no es un reinado avasallador, de vernos superior a los demás, de sentirnos superior a los demás, ni inferior tampoco. El balance de la vida es la humildad. Frágil criatura, hijo de Dios. Vaso de barro, me puedo agrietar. Él me restaura. Estoy hablando en manera plural de cada uno de nosotros, mi querido hermano y hermana. Yo exclamé, ay Señor, ¿y cómo podría yo hablar? Yo soy un muchacho. Miren, hay que tener cuidado. Cuando Dios inspira en nosotros un obrar, un decir, un hablar, tenemos que ser valientes porque la fuerza y el valor, ese espíritu nos viene de Él. Y muchas veces se pospone la llamada, se pospone la obra. No, que tú sabes que no vamos a dejarlo para... Hay que tener cuidado con esto. Jeremías dice que él le dijo, dice la palabra que Jeremías le dijo a Dios, pero ¿y qué yo voy a hablar? Yo lo que soy un muchacho. Yo no sé qué tú le has dicho, no puedo poner palabra en tu corazón ni en tu boca. Tenemos un diálogo con Dios. Pero la respuesta de Dios a Jeremías y a cada uno de nosotros, porque usted sabe que nosotros venimos con una misión de Dios aquí, ¿no? Aquí no estamos porque se pagó una factura, y esto lo decimos con el mayor respeto, ¿no? Aquí no estamos porque se pagó una factura, vinimos por la electricidad, no, es una misión, venimos con un plan perfecto de Dios. Ahora sí, había un documento que había que pagar, había una deuda, pero ya se pagó con la sangre de Cristo en la cruz. Qué amor tan grande, qué amor tan grande, qué amor tan grande es el amor de Dios, que la medida de su amor es amarnos sin medida. Y Yahvé me contestó, no me digas que eres un muchacho, irás a donde quiera que yo te envíe y proclamará todo lo que yo te mande. Escuchemos en el versículo 8 del libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 8. No le tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Y dice, palabra de Yahvé. A esa enfermedad, a esa crisis, a esa situación de la vida, no le tengas miedo, porque yo estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé, palabra de Dios. Estamos leyendo la palabra de Dios. Ahí. No le tengas miedo. Yo estaré contigo para protegerte. No tengas miedo, solamente ten fe. Entonces Yahvé extendió su mano y me tocó la boca diciéndome, en este momento pongo mis palabras en tu boca. En este día te encargo los pueblos y la nación. En este día te encargo una familia. Te encargo un trabajo, te encargo un compañero de trabajo, te encargo un hermano de la iglesia, del ministerio, te encargo. ¿Y sabes qué? Arrancarás en mi nombre esa cizaña y derribará esos muros de discordia. Estamos leyendo la palabra, estamos discerniendo la palabra. Dice, arrancarás y derribarás, perderá y destruirá, edificará y plantará. Entonces, arrancará esa cizaña en mi nombre. Derribarás esos muros de discordia, de odio. Perderás eso que en la vida parece ganancia. Y destruirá los muros que dividen. Construirá puente. Edificará. Será piedra viva del reino. Somos ladrillos, piedras vivas de la construcción. Tenemos un obrar, estamos llamados a un obrar. Y plantará la fe, plantará el amor, plantará la esperanza. Nos vamos a Isaías en el capítulo 40, versículo 31, pero vamos a empezar en el versículo 28. ¿Acaso no lo sabe o no lo has oído? Yahvé es un Dios eterno,
no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia no tiene límites. Él da fuerza al que está cansado y robustece al que está débil. Mientras aquellos jóvenes, aquellas personas que parecen tenerlo todo, tienen brío, tienen salud, se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a caerse. Los que en Él confían recuperan fuerzas y le crecen alas como de águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Los que en Él confían, 41:31 del profeta Isaías. 40:31, capítulo 40, versículo 31. Los que en Él confían le crecen alas, recuperan fuerza, porque es verdad que podemos llegar, de pronto hasta ahora mismo nos sentimos débiles, pero recuperan fuerza en la confianza en Dios. Y le crecen alas como de águila en esa enfermedad, en esa crisis financiera, en ese conflicto del hogar, en ese conflicto de la familia, en ese caminar, en ese obrar. Alguien me escribía los otros días y me decía, hermano, estoy siendo bien atacado por el enemigo, pero yo sé que en el nombre de Jesús voy a vencer. Y yo le escribí, primero le pregunto a Dios, ¿no? Y siento eso, le digo, hermano, si usted no choca con el enemigo frente a frente, es porque está caminando en dirección de Él. No va a chocar nunca. Cuando nosotros caminamos tras las huellas de Jesús, nosotros también chocamos con el enemigo, porque no vamos en su dirección y nos encontramos de frente con esa situación. Pero ¿quién va adelante? Cristo. Y Cristo ha vencido todo por nosotros. Somos más que vencedores gracias a aquel que nos amó, porque ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni la fuerza de lo alto, ni la crisis, ni la espada, nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice Romanos 8 del 37 en adelante. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dice Romanos 8:31. Nos crecen alas. Y aunque podemos llegar a cansarnos, a perder fuerza, recuperan fuerza los que en Él confían. Los que confían en Dios recuperan fuerza cada día, cada instante, y le crecen alas, las alas de la esperanza, las alas del gozo, las alas de la fe, las alas del amor. Mi querido hermano y hermana, demos gracias al Señor que se siembran, se arraigan estas palabras en nuestro corazón para que no crezcan esas alas. Nos están creciendo esas alas en el Espíritu Santo de Dios. Es necesario que Él crezca, que yo disminuya y que Él crezca, que yo disminuya, yo, que crezca Él. Vamos a orar. Ya usted compartió el mensaje, mi querido hermano y hermana. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. El salmista, la antífona del salmo de hoy, que es el Salmo 71, entre paréntesis 70, la antífona, que es la voz que resuena, la voz que responde desde adentro, es: contaré las maravillas del Señor a todas las naciones. Contaré la grandeza del Señor a todas las naciones. Antífona, salmo responsorial. Respondemos desde adentro, desde el alma. Contaré las maravillas del Señor, la grandeza del Señor a todas las naciones. Con mis labios, con mi ser, con toda mi alma, contaré la grandeza y las maravillas del Señor a todas las naciones. Ahora, la pregunta es la siguiente, de manera espiritual. ¿Qué cuento? ¿Qué hablo? ¿Qué miro? ¿Qué busco? ¿A quién le toco? ¿A quién llamo? Una pregunta, ¿eh? En la situación de la vida, ¿qué digo? Soy testimonio vivo, me crecen esas, dejo que esas alas se posen en mí, esas alas de la esperanza, de la fe y del amor que Dios hace que crezcan en mí, prefiguración de su espíritu que nos hace volar por encima de la situación, por encima de todo desafío, toda circunstancia de la vida. Oremos, mis queridos hermanos y hermanas, unámonos en oración, con fe en aquel que todo lo puede. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ti, Señor, confío, que no quede decepcionado. En tu justicia tú querrás defenderme. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé para mí, Señor, una roca de refugio,
una ciudad fortificada en que me salve, pues tú eres mi roca, mi fortaleza. Líbrame, oh Dios, de la mano del impío, de las garras del malvado y del violento, pues tú eres, Señor, mi esperanza, y en ti he confiado desde mi juventud. En ti me apoyé desde mis primeros pasos. Tú me atrajiste desde el seno de mi madre, y para ti va siempre mi alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios colmen toda tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar, tus planes y tus proyectos. Que todos nuestros planes y proyectos estén siempre cimentados, fundados sobre la soberana, eterna y divina voluntad, santa voluntad de Dios, en esa roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos siempre en la fe. No importa lo alto, lo ancho, lo bajo, lo profundo, nunca estaremos fuera de ese amor, porque nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano y hermana, hemos sido llamados por Dios y para Dios a hacer la obra. Comparte el mensaje, que somos mensajeros de la paz, de la fe, de la esperanza y del amor. Paz y bien para ti, los tuyos.